Gloria a Dios. Entonces todos somos hijos y como somos hijos, esta palabra es para mí. Diga, esa palabra es para mí porque soy hijo. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios porque en este mes hemos hablado lo que es la familia, amén. Y hemos hablado lo que es el rol de una mujer, el rol de mujer como esposa, como madre, como hija, incluso los hombres como sacerdote, como esposo, como papá, amén. Pero este miércoles le toca a los hijos. Por eso es que yo pregunté, ¿quiénes son hijos acá? Y todos somos hijos, todos, gloria a Dios porque somos hijos. Y qué bueno es el Padre Celestial, nuestro Dios, que nos ha dejado un solo mandamiento. Ese mandamiento es muy sencillo. Y si usted se pone a escudriñar la palabra de Dios, hay un solo mandamiento que es para los hijos. ¿Y cuál es? Ahí está, Efesios 6:1. Entonces todos los que estamos en este lugar somos hijos. Y por ende, como hijos de Dios, como hijos de papá y mamá, nosotros tenemos que cumplir un principio, un mandamiento. Diga conmigo mandamiento. Tengo que cumplir, pero dígalo, tengo que cumplir un mandamiento. Y ese mandamiento está en Efesios 6:1. ¿Qué me dice la palabra de Dios en Efesios 6:1? Hay una sola palabra clave que como hijos de Dios nosotros tenemos que cumplir. Y es la palabra obediencia. Es un mandato, te están mandando a obedecer. Es como que decir, quieras o no, tienes que obedecer a tus padres, ¿sí? ¿Por qué? Es justo, es un mandamiento de parte de Dios para cada uno de sus hijos, amén. Y hay una de las lecciones más valiosas que un niño, quiero hablar del niño a una cierta edad, pero esta palabra de Dios es para cada uno de nosotros porque todos somos hijos, amén. Pero hay algo, hay una clave, hay una lección valiosa que un niño tiene que cumplir. Hay una lección donde el niño cuando va creciendo, él tiene que cumplir algo en su vida. Y esa palabra es que ese niño tiene que aprender ¿a qué? A tener respeto y autoridad. Es una lección de vida, es una clave para que el niño cuando vaya creciendo, el niño tiene que aprender a lo que es el respeto y lo que es autoridad. ¿Me siguen? Respeto y autoridad. La palabra respeto, ¿qué significa? La palabra respeto significa es que yo le doy valor a algo. Amén. Respeto lo que tengo porque lo amo, lo aprecio, lo valoro. Y la palabra honra me habla a mí de respeto. Cuando yo honro, yo tengo que respetar. ¿Y respetar qué? Esa autoridad delegada por Dios. Los padres, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Mira, ¿sabe? A veces lo agarramos como un cliché. Ay, sí, yo me sé esa palabra, Efesios 6:1, honra, hijos, obedecer a nuestros padres. Sí, obedecer. Me lo sé de memoria, pero muchas veces no lo aplicamos en nuestras vidas. Aún las personas adultas que estamos acá, a veces nos cuesta obedecer a nuestros padres. A los adultos que están acá, muchas veces ni siquiera respetamos a nuestras autoridades o a nuestros padres. Por eso es que la palabra de hoy es para cada uno de nosotros, amén. Y quiero comenzar un ejemplo muy claro. El mejor ejemplo, como siempre, es nuestro amado Señor Jesucristo. Para mí, Jesús
es el mayor ejemplo que hubo en esta tierra, en todos los ámbitos de su vida, en todas las áreas de nuestras vidas. Podemos tomar como ejemplo a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Un ejemplo perfecto por medio de su obediencia a su Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él obedeció a su Padre, que era Dios. Jesús vino a esta tierra a obedecer a Dios. ¿Para qué? Para darle salvación a esta humanidad. Esa es una de las primeras obediencias que hizo Jesús como ejemplo. Y también Él aprendió la obediencia a sus padres terrenales. Lo podemos ver en Juan 8:29 y en Lucas 2:51. El mismo Jesús se hizo hombre en esta tierra, igualito que usted y yo, un hombre de carne y hueso. Pero la diferencia de Él es que Él obedecía a Dios, que era su Padre espiritual, su Padre celestial. Pero al igual, estando en esta tierra, hecho hombre, un hombre de carne y hueso, también obedeció a sus padres terrenales. Amén. El mayor ejemplo, Jesús, en obediencia, Jesús. ¿Y sabe lo que me gusta de Jesús? Que Él hacía la voluntad de papá. Él obedecía a papá. Y una de las cosas que me gusta de Jesús, y siempre lo afirmo, lo recargo, es que Jesús, antes de hacer algo, Él iba y oraba a Dios. Él iba hacia su Padre, el Padre le daba instrucciones y Él solamente obedecía. Él cumplía con lo que su Padre le decía. Entonces, un ejemplo perfecto de obediencia, nuestro amado Jesús. Amén. Ahora bien, hay un mandato que es respetar y obedecer a los padres. Ese es el mandamiento de como hijos de Dios nosotros tenemos que cumplir. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque así Dios lo ordena. Es muy sencillo. Usted obedece y punto. Amén. Porque la obediencia trae bendición. Amén. Si usted obedece, usted recibe. Si tú obedeces, te viene la bendición. Amén. Eso es dando y recibiendo. Usted cumple, obedece y papá le retribuye. Amén. Hay muchas palabras, hay muchas promesas en la palabra, en la Biblia, donde a mí me dice que yo tengo que cumplir unos principios. Y cada principio, cada promesa tiene un principio. Si yo obedezco el principio, obtengo la promesa. Si yo obedezco lo que me dice la palabra de Dios como principio, papá viene y me recompensa con la bendición. ¿Me está entendiendo? O sea, cada promesa tiene un principio y es de obedecerla. Amén. Gloria a Dios. El quinto de los mandamientos, que se encuentra en donde, en Éxodo 20, fue dirigido a los hijos y era el único con promesa. Y también Jesús lo repitió en donde, en Mateo 15:4. Y el apóstol Pablo lo menciona en su enseñanza. Mateo 15:4 me está hablando a mí de un mandamiento, de un quinto mandamiento, que es obedecer a nuestros padres. ¿Sí? Ahora bien, hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y en Efesios 6, del 1 al 3, me habla de lo que es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Si yo honro a papá y honro a mamá, hablando de honra, si yo respeto a papá, si yo respeto a mamá, si yo les obedezco, si yo los valoro, ¿qué me pasa a mí como hijo de Dios en esta tierra? Mire, esta promesa es para cada uno de nosotros y esta promesa es para mí como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un beneficio para mi vida. Hay una promesa, pero hay un principio. ¿Qué viene para mí cuando yo obedezco?
No escucho. Me va a ir bien y voy a tener largura de vida. Vea que cada promesa tiene un principio. Cuando nosotros cumplimos principio, el Padre te da la promesa, te da la bendición. Pero como hijo de Dios, si nosotros nos saltamos ese principio, ¿qué crees tú que vas a esperar? ¿Qué quieres obtener tú? No vas a recibir nada, porque estás saltando un principio de la palabra de Dios. No estás obedeciendo a lo que Dios te ha mandado. Y nosotros como hijos de Dios, incluso como hijos, vamos a llamarlos hijos terrenales, porque somos hijos de Dios, porque somos seres espirituales. Y muchas veces nosotros como hijos incumplimos en el hogar los mandamientos de nuestros padres, ¿sí o no? Voy a hablar de una edad de los hijos pequeños. Aquí hay hijos pequeños. Y también los adultos tienen nietos. Hay hijos que dentro del hogar no honran a papá y no honran a mamá, no honran a la autoridad, no honran al abuelo, a la abuela, a la tía. Por eso es que es una lección valiosa que el hijo desde pequeño pueda aprender a respetar y a conocer lo que es la autoridad. Entonces la palabra de Dios me dice que si yo honro a papá y a mamá, que es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Porque es un beneficio para mí, me va a ir muy bien y voy a tener una largura de vida en esta tierra. Y usted no se ha dado cuenta que ahorita, hoy, estos días, años pasados, usted no ve cómo la juventud se está perdiendo. Esa juventud que no honra, que no respeta, no obedece, no cumple principios. Y ni siquiera estoy hablando de principios de la palabra de Dios. Jóvenes que no cumplen con los que el papá y mamá le mandan en el hogar. Entonces si hay un irrespeto, una irreverencia, los hijos hacia sus padres, ¿qué se fomenta en la familia? ¿O a quién estamos criando? Estamos criando hijos que en un futuro no va a tener un futuro, no van a llegar. Si usted se da cuenta, hay jóvenes hoy en día que han perdido la vida. Jóvenes 16, 17 años. Usted sabe que yo vengo del estado Guárico y yo me crié por mi calle. Habían bastantes jóvenes, me incluyo, en aquel tiempo. Y sabe que nosotros somos 4 hermanas y todas las amistades de nosotros eran puros hombres, puros jóvenes. Pero era una amistad muy bonita, de respeto. Y sabe que hoy en día yo puedo decir que de muchos que habían allá, son pocos los que quedan. Y la generación detrás de mí, venían detrás de mí, ninguno de los jóvenes que yo logré conocer, compartir un poco, eran menor que yo. Hoy en día ninguno está vivo. ¿Por qué? Porque mamá y papá no les enseñó valores y principios en el hogar. Ellos quizás no lo quisieron cumplir, salieron a la calle, aprendieron de calle, se formaron en la calle, le enseñaron lo que es calle y al final fueron cortados de esta tierra. Por eso es que la palabra de Dios me dice a mí que si yo honro a papá y a mamá, yo voy a tener largura de vida. Es un beneficio como hijo de Dios para mí, no es para papá y mamá. Es un principio que como hijo de Dios yo cumplo, obedezco, yo respeto, yo valoro, cumplo el principio en la palabra de Dios y a mí me va a ir bien. Voy a tener largura de vida en esta tierra. Y es lamentable la estadística de hoy en día que muchos jóvenes no han podido contar una historia, no han podido cumplir con sus metas y sus sueños. Pero hay en parte que los padres, como padres, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Los hijos muestran su amor hacia sus padres al obedecerlos. Pero cuando un hijo, escuche bien esto, hijo que estás acá,
tú muestras amor, tú puedes honrar a papá y a mamá dándole amor. Pero ¿qué pasa cuando un hijo habla irrespetuosamente a sus padres? Rehúsa hacer lo que se le ordena. Menosprecia a sus padres cuando le hablan o protestan cuando le están reprendiendo. ¿Cuántos hijos están acá? ¿Y cuántos hijos de los que estoy hablando? No me levante la mano. Pero ¿sabe qué es triste? Hijo que estás acá, los más pequeños que están creciendo, cuando tú irrespetas a papá y a mamá, cuando tú le hablas mal, cuando papá o mamá te mandan a hacer algo y no obedeces, cuando incluso te está reprendiendo, te está regañando, tú lo, ay, ya mamá, ya vieja, cállate la boca. Wow, ha pasado. Y hay hogares que lamentablemente esta situación está aconteciendo, donde los hijos no respetan a mamá y a papá, donde los hijos le gritan a papá y a mamá, no obedecen, le faltan el respeto. Papá o mamá le dice, mira, anda a fregar las losas, anda a barrer, pasar coleto, hazme un mandado. Y cuando el hijo comete algo, alguna falla, mamá o papá lo están reprendiendo y los hijos, bueno, se lo tragan vivo, como decimos acá. Hay un irrespeto hoy en día en las casas. Y es lamentable, ¿sabe por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que pasa cuando un hijo aplica lo que acabo de decir? Está violando un principio, está violando el mandamiento de Dios. Y cuando tú violas un mandamiento, viene una consecuencia. Cuando tú desobedeces, viene una consecuencia, ¿sí o no? Si yo cometo un error, ciertamente yo puedo pedir perdón, puedo reconocer, me puedo arrepentir, sí, está bien, pero viene una consecuencia. Ese es como el hijo cuando comete, ejemplo, papá lo manda a, un ejemplo, el padre o la mamá lo manda a recoger las losas y el hijo no obedece. Lo vuelve a mandar una segunda vez y el hijo no obedece. Y lo vuelve a mandar la tercera vez y tampoco lo hace. ¿Cuál es la consecuencia de esa desobediencia? ¿Cuál es la actitud de mamá en este caso de ir hacia el hijo? ¿Qué hace? Le cae, por ahí me están diciendo, pastora, le caigo. Repréndelo. ¿Sabe por qué hay hijos que necesitan? Hay hijos, eso va a depender de la personalidad del hijo. Pero hay hijos que tú le repites y le repites y le repites y caramba, esos muchachos no obedecen, no hacen caso. Pero ahí llega un momento donde tú tienes que aplicar la vara de hierro. Tienes que, ¿sabe algo que yo he aprendido? Yo me crié de esas correcciones. Yo le contaba estos días a las muchachas de que pegaban hasta con cables, con mecate. Mi abuela antes, cuando me mandaba a hacer algo, un mandado, a comprar algo, yo vengo de esa crianza de que ella escupía y me decía, espero que llegues antes de que se seque esta saliva. Chacho, yo iba a mandar y cuando regresaba, te salvaste. Y yo, no, me salvé, yo asustadita. Una vez me mandó a hacer mercado con 1000 bolívares, te estoy hablando yo muchachita. Y cuando yo hago el mercado que voy a cancelar, que perro, se me perdieron los 1000 bolívares. Chacho, mayor pelas, como dicen. Me pegaron porque ni traje el mercado ni traje los reales. Me pegaron, me acosté ahí, me lloré y ya listo. Que sea la primera y la última. ¿Sabe? Eran correcciones muy duras en aquel tiempo.
Y le doy más bien gracias a Dios por esa corrección que me dio mis abuelos maternos. ¿Por qué? Porque soy lo que soy hoy en día. Primero, gracias a Dios. Y gracias a la corrección que mis abuelos, porque no me crié con papá y con mamá, me crié con mis abuelos. Pero yo era una persona muy sujeta, tenía ese temor de faltarle el respeto a mi abuelo o a mi abuela, o meterme en una conversación. Si había visita, eso es lo que me hacía eran pela los ojos. Ay, cuando me levantaban los ojos, nada, una pela segura. Porque eran las correcciones de antes. Pero hoy en día no, hoy en día las cosas se han volteado. El sistema, el enemigo, el adversario ha corrompido, ha volteado, ha irrumpido lo que es la corrección. Y sabe que he visto muchos videos donde dan comparación, cuál era una corrección de antes y cuál era la corrección hoy en día. Pero una de las cosas que yo aprendí juntamente con mi suegra, la apóstol Rosa, y mi esposo, el pastor David, era que las correcciones, ciertamente lo dice la palabra de Dios, tú le adviertes a tus hijos, te mandé a hacer esto, ok, te mandé a hacer esto, y si no lo hace, tú lo llamas, lo reprendes, le hablas. Es una de las cosas que yo he aprendido, lo que es la comunicación. Entonces, claro, llega un momento que ya tú estás hasta aquí, lo primero la chola, la chancla, lo primero que se te venga, pero no es una buena corrección, porque los hijos no se corrigen con correa o con palo, sino hablándole y diciéndoles el por qué. Entonces, las correcciones de antes, gloria a Dios por esas correcciones, pero ahora las cosas se han volteado. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento la desobediencia a los padres era considerada una ofensa? Tan serio era el castigo que el castigo podía ser la muerte. Cuando un hijo desobedecía, el castigo era la muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque si permitían que ese hijo que desobedeció no lo castigaban, él iba a influenciar otras familias en la sociedad. Entonces, si no daban ese castigo de muerte, iba a ser una mala influencia para las otras familias, y las familias o los hijos iban a copiar lo que este hijo hacía, si era la desobediencia. Imagínense usted, dele gracias a Dios, los hijos que estamos hoy en día acá o los que están acá, que eso era la ley. Dele gracias a Dios que está bajo la gracia, porque si no, imagínense, yo creo que no tuviéramos aquí ninguno, unos cuantos, pero ese era el castigo, porque si no hacían ese castigo, iba a ser una mala influencia para los demás, para la sociedad. Pero eso era una ley en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios que estamos bajo la gracia. Pero tampoco podemos abusar de esa gracia. Amén. Gloria a Dios. Si todos los hijos respetaran y obedecieran a sus padres, si todos pudiéramos respetar y obedecer a nuestros padres. Dice que aquellos que no respetan la autoridad de sus padres tampoco respetarán ninguna otra autoridad. Si yo como hijo no respeto a papá y a mamá, mucho menos voy a respetar a un líder, a un policía, a una autoridad delegada por Dios en esta tierra. Porque los principios comienzan por casa. El orden comienza por casa, ¿sí? Entonces, si como hijo de Dios yo no cumplo el principio, el mandamiento en mi hogar, en mi casa, yo no puedo, ¿qué puedo esperar yo allá afuera como en la sociedad? No voy a respetar a nadie. A nadie. No voy a respetar al abuelo, al adulto. ¿Sabe algo? Que se ha perdido tanto los valores hoy en día. Yo recuerdo que yo vivía en Caracas y cuando iba en el metro,
mujeres embarazadas y había gente que se levantaba y se sentaba, le daban el puesto, pero ahorita los hombres se hacen los locos, se hacen los dormidos, ancianos, adultos, y se ha perdido el respeto. Yo no me estoy saliendo del contexto de la palabra de Dios porque estoy hablando de respeto a la autoridad como hijo y aún más como hijo de Dios. Entonces se ha perdido esos valores, esos principios en la humanidad, que ahorita no le importa a nadie, no le importa a nadie, nada. Mujeres embarazadas, ancianos, hombres, personas con discapacidad, y la gente muy tranquila, no brindan ayuda, no respetan, le faltan el respeto a los adultos mayores. Y entre tantas cosas que se ha perdido hoy en día, pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que marcar la diferencia, amén. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser influenciadores de esa gracia que Dios nos ha dado, amén. Como hijos de Dios, en obediencia. Gloria a Dios. ¿Usted no se ha preguntado que cuando yo sea mayor yo tengo que seguir obedeciendo a papá y a mamá? Cuando soy mayor, que tengo una familia, yo tengo que seguir obedeciendo a papá y a mamá. ¿Sí o no? Porque siempre voy a seguir siendo hijo hasta que parta de esta tierra. Y como hijo yo tengo que obedecer. Ahora que, ¿sabe que cuando usted está bajo techo de sus padres, usted todavía sigue bajo esa cobertura? Si usted está casado, tiene muchachos, tiene hijos, esposa, pero estás viviendo con tus padres, usted igualito tiene que obedecer a mamá y a papá, porque ellos son la cabeza y son la autoridad de esa casa. Ahora, usted como hijo está bajo esa cobertura, pero usted como cabeza, usted es la cabeza de su esposa, y la esposa tiene que sujetarse a usted como cabeza. Pero usted como hijo de papá y mamá, si vives todavía en la casa, usted todavía tiene que obedecer. Ahora, si tú sales de esa casa y te mudas para otra, y les recomiendo que así sea, es mejor. Porque dice la palabra de Dios que dejarás a padre y a madre y te unirás a tu esposa, una sola carne, a tu mujer, y harás una sola carne. Igualito tienes que respetar. Tienes que honrar a papá y a mamá si sales bajo de su cobertura. Igualito tienes que seguir respetando a tus padres. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué yo tengo que amar y obedecer a mis padres? Dice, Dios espera que los padres guíen y críen a sus hijos lo mejor que puedan. Así que al cooperar con los padres, los hijos cooperan con Dios. Dios espera que los padres guiemos a nuestros hijos y los criemos en lo que es lo posible, en lo más posible a través de su palabra. Y también los hijos que cooperen igualmente con Dios. Si yo como papá, mamá, criamos a nuestros hijos con la guía del Espíritu Santo, ellos también como hijos cooperan con el cuidado. Eso va de generación en generación, porque nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Amén. Como yo cría a mis hijos, así van a ser en la sociedad. Sabes que nosotros como adultos, los hijos son una esponja y nosotros somos el reflejo de ellos, y lo que nosotros hagamos, ellos lo van a copiar. Entonces, ¿qué le estoy instruyendo yo a mi hijo dentro del hogar? ¿Qué les deben los hijos a sus padres? Es una pregunta. ¿Cómo pueden jamás pagarles por el don de la vida, por su trabajo para proveerles alimento, vestido, protección y enseñanza?
el amor, el respeto y la obediencia es la mejor manera que los hijos tienen para decirle gracias a sus padres por su amor y su cuidado. Esto es algo muy clave para nosotros los hijos. Vea lo que dice: el amor, el respeto y la obediencia son 3 palabras. Es la mejor manera que los hijos tienen para decirle gracias a sus padres por su amor y cuidado. Si usted se pone a sacar cuenta, los hijos que están acá, o nosotros como papá, le ponemos a sacar a cuenta a los hijos desde que estaban en la barriga. Imagínese usted, yo creo que los hijos quedan endeudados, ¿sí o no? ¿Cómo usted le pagaría a papá y a mamá el amor y el cuidado? ¿Cómo le pagarías? Lo acabo de decir, son 3 palabras. Ámalos, respétalos, obedece. Es una de las maneras que como hijo nosotros podemos pagarle a nuestros padres. Porque si vamos a sacar cuenta matemática, yo creo que quedaríamos endeudados. No da por el cuidado que ellos nos han dado a nosotros, los padres. Yo creo que quedaríamos endeudados. Pero ¿cómo yo le pago a mamá y a papá por el cuidado que me da? Amándolos, respetándolos, obedeciéndolos. Y es un mandamiento de Dios para cada uno de nosotros como hijos. Yo no tengo a papá y a mamá cerca. No me crié con ellos. Cuando logré estar con mi madre en Caracas, 13 años, yo la honré. Pero cuando me devuelvo nuevamente a Valle de la Pascua, 6 años allá, y me vengo para acá, para esta ciudad, llevo 7 años. Una de las maneras de yo honrar a mi mamá y a mi papá es llamándolos por teléfono. Y tengo una hermana también que ella hace tortas y yo le